Iniciamos con el estudio número 4 de Gente Ordinaria. Vamos a estar leyendo un pasaje precioso del libro de Números que se encuentra en el Pentateuco al inicio de su Biblia. Es el capítulo número 13. Antes de ir de lleno a la lección de hoy, quiero hacer un poquito de historia para ubicar la enseñanza de este tiempo. Moisés, como líder del pueblo de Israel, fue quien sacó de servidumbre al pueblo de Israel de Egipto. En tiempo atrás, Dios lo había elegido a él como un gran líder que logró sacar al pueblo israelita, pueblo elegido, escogido por Dios. Cruzaron el Mar Rojo en seco y Dios promete una tierra a todo su pueblo. Salen de Egipto por el desierto y llegan a un lugar donde el Señor le habla a Moisés para enseñar esa tierra prometida, esa tierra que la Biblia la señala como una tierra que fluía leche y miel. Dios en ese tiempo permite que Moisés elija a 12 personas que vayan delante de ellos para que exploren esta tierra. Estas 12 personas son los representantes de las 12 tribus o de los 12 hijos de Israel. Uno de cada tribu. Ese era el que iba a ir a reconocer la tierra. En el capítulo 13 de Números nos mencionan los nombres específicos de cada uno de los que fueron 12. Voy a leer un poquito en relación con la historia. Si usted me quiere acompañar, estoy en el capítulo 13 de Números y lo voy a leer en la Biblia versión popular y voy a continuar la historia donde la inicié relatando. Dice el verso 17: Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: vayan por el Negev y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país, en si la gente que vive en él es fuerte o débil, y en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tienen árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Termina en el verso 20. Los hombres que eligieron van directamente a la tierra y el pueblo se queda en el desierto de Parán, esperando que ellos regresen con esas muestras de la tierra. Estos 2 espías, porque así les llama Moisés, se van juntos y duran 40 días para regresar. En esos 40 días exploran la tierra y cuando regresan con una muestra de la tierra tan productiva que fueron a ver. Traen uvas, higos y granadas. La Biblia relata que las uvas incluso la traen entre 2 personas porque es una tierra tan fértil que da unos frutos grandísimos. Ellos regresan con toda esta muestra, pero hay un pero muy importante aquí. De los 12 que van, 10 empiezan a relatar todo lo que vieron. Y dicen, pues sí, está muy bonita la tierra, fluye leche y miel, hay demasiado fruto, etcétera, pero la habita un pueblo fuerte. Viven en unas ciudades grandes y fortificadas. Son los descendientes de Anac. Aquí está mencionado un personaje, el cual representa una tribu de ese tiempo que era de gigantes. Los refaitas eran un pueblo de gigantes que eran descendientes de clanes arameos. Y cuando mencionaban el nombre de Anac o los descendientes de este personaje, pues estaban hablando de gente muy alta, gigantes. De esa manera los describía la palabra. Entonces estos 10 que llegan a relatar cómo encontraron la tierra, vienen asustados
vienen muy temerosos de haber encontrado hombres tremendamente grandes. Entonces empiezan a platicarles al resto del pueblo que está reunido esperando ese informe de ellos y empiezan a decirles, pues sí, la tierra está preciosa y lo que sea, pero la habitan los gigantes. Hay solamente dos hombres que también fueron, que son Josué y Caleb. Primeramente se levanta Caleb y dice, pues Dios va con nosotros, Dios nos lo prometió y va a cumplir que está con nosotros. Pero los otros 10 empiezan a rebelarse y a decir, no, es que son gigantes los que están allá, no podemos ir así. Y aunque este pobre de Caleb intenta platicar pues que Dios va a estar con ellos en todo momento, los demás empiezan a influir en el resto de las personas, en el resto del pueblo para que no quieran ir. Después de esto, después de que Caleb empieza a hablar de esto, Josué lo apoya. Y entonces ya son 2 contra 10. Fíjense bien, el temor de 10 personas gana a la fe de 2. 2 de ellos están totalmente confiados en que Dios les va a dar la victoria y en que le van a ganar a los gigantes y en que esa tierra Dios la prometió porque así fue, etcétera. Pero los otros 10 están totalmente en contra de esto. ¿Por qué? Porque vieron más grandes los gigantes y la adversidad que la confianza que tenían en Dios. ¿Dios les había prometido la tierra? Sí, pero en ningún momento ellos la conocían. Entonces cuando ellos llegan y la conocen, empiezan a temer. Y el temor de ellos empezó a influir en el resto del pueblo. Esto, fíjense nada más lo que pasa, detona la primera rebelión en contra de Moisés. El pueblo empieza a quejarse y empieza a decir, pues vamos a buscar a otro líder, porque Moisés pues no funcionó, está mandando a estos hombres a un lugar donde nos van a ganar todos, son gigantes. Recuerden los descendientes de este famoso hombre, no podemos dejarnos ir ahí. Anac era temible, toda su descendencia era temible en ese tiempo. Se oía decir la fama que tenían de ser gigantes, de ser grandes, de ser hombres de guerra. Y claro que al saber todo el pueblo de Israel que estaban habitados, dijeron, no, mejor nos quedamos, ni modo, gracias y a Dios. Moisés no haya qué hacer al respecto. Josué intenta convencer al pueblo, pero cuando lo intenta convencer, pues el pueblo intenta apedrearlos incluso. Eso lo registra la Biblia, porque están muy molestos, porque los quieren llevar a un lugar en donde hay gigantes. Moisés empieza a interceder delante de Dios y dice, Señor, ten paciencia con este pueblo. Por favor, esta generación, tú le prometiste esa tierra. Dios sí prometió esa tierra, ciertamente. Entonces el Señor dice, bueno, pues está bien, yo prometí la tierra, se las voy a entregar, pero no a ustedes, sino a sus descendencias. Fíjese la rebelión de ellos hasta dónde llegó. ¿De qué manera influyeron estos 10 espías en el pueblo? ¿Eran mayoría? Ciertamente eran mayoría, pero yo me pongo a pensar, ¿siempre la mayoría tiene razón? No siempre. Pero se necesitaban valerosos que apoyaran a Josué y a Caleb y no hubo nadie del pueblo que dijera, cierto, sí son gigantes, pero Dios no lo prometió, vamos. Nadie, nadie. No registra la Biblia que al menos 1, 2, 3 hubieran empezado a hacer alguna propuesta, a decir, pues estos tienen razón, Dios nos dio esa tierra. Nadie. Todos se dejaron influenciar por la mayoría. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios dijo, perfecto, yo les prometí y se lo voy a dar, pero ahora les va a costar 40 años en el desierto para que esta generación rebelde muera y podérselas dar a estos niñitos que están pequeñitos ahorita, a ellos les voy a dar esa tierra. De esa manera fue la consecuencia que ellos sufrieron. Ahora, la desobediencia y la falta de fe fue la que permitió que ellos vagaran esos 40 años. ¿Qué tanto alcance tiene la influencia que yo puedo tener con los demás? Ahora, si hablamos de gente ordinaria,
El pueblo era gente ordinaria y ellos decidieron lo que decidió la mayoría. Solamente Josué y Caleb intentaban convencerlos, pero nadie pudo convencerlos, absolutamente. ¿Qué aprendemos? Que cada decisión buena o mala tiene consecuencias, buenas o malas. ¿Qué más aprendemos? Que mi decisión no me solamente me afecta a mí, sino afecta a todos los que me rodean. Fíjense, las malas decisiones de esos hombres hicieron consecuencias, y no nomás con ellos, sino con todos los que los rodeaban. ¿Qué más aprendemos? Que los espías influyeron en la decisión del pueblo, seguramente porque eran mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. A veces, en alguna ocasión escuché que alguien dijo, la mayoría puede ser cobardía, porque yo me voy a camuflajear entre la mayoría pretextando que opino lo mismo cuando realmente no estoy opinando lo mismo, simplemente me estoy uniendo a la mayoría. ¿Han escuchado eso de que yo apoyo lo que dice la mayoría en las reuniones, yo qué sé, para no tomarse la molestia de escuchar y de decidir? Nos unimos a la mayoría tan fácilmente y a veces la minoría es más valiente, porque aunque son pocos, están revelando algo que sienten y que saben que es correcto, cuando la mayoría no tiene la razón. Y esta es una prueba de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. La gente ordinaria, en este caso fue parte de la mayoría. Ellos dijeron, no vamos, y la gente ordinaria se unió a decir no. La consecuencia, pues sí, la llevaron todos. ¿Puedo hacer la diferencia, aunque sea la mayoría? Sí puedo hacer la diferencia, aunque sea la mayoría, creyendo. Ahora, fíjense bien las características de estos hombres valientes. Josué y Caleb, pues fueron hombres de fe, porque aunque ellos vieron los mismos gigantes que habían visto los demás, en ningún momento discutieron o negaron que hubiera gigantes en la tierra. No, pero ellos estaban viendo más grande al Dios de Israel que los estaba enviando a darle la tierra. Entonces ellos fueron hombres grandes de fe. Ahora, las características de los 10 espías, pues desconfianza, incredulidad, temor, porque ellos no vieron de la misma manera la promesa que Dios les había dado. Y aunque Dios se las dio a todos, ¿se fija el ángulo diferente que la tomaron cada uno? Josué y Caleb la vieron con ojos grandes el apoyo que Dios les iba a dar. En cambio, los otros 10 vieron más grandes los gigantes. Dijeron, no, no se puede. Claro que no. Ahora, ¿cuál fue el problema del pueblo? Pues dejarse influenciar por la mayoría. Se dejaron influenciar por aquellos 10 que vinieron y contaron los problemas con los que se iban a enfrentar al tomar esa tierra. Se dejaron llevar por la mayoría. Y a lo mejor al principio eran 3, 4, 5, 6 familias, 7, 8, y poco a poco esos fueron influenciando a otras, influenciando a otras, influenciando a otras, hasta que todo el pueblo dijo, no podemos entrar, son gigantes. Y aunque Josué dijo, ¡ey, pero el Señor nos dio la tierra! No, son gigantes. Son los famosos gigantes de tiempo atrás, no podemos enfrentarlos. ¿Cuántas veces nosotros tomamos malas decisiones y nos dejamos influenciar por una mayoría que no tiene la razón? Yo creo que esto nos pone a pensar en cuanto a las decisiones que tomamos. Y como gente ordinaria, pues yo creo que a veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones y tomamos tan malas decisiones que estamos llevando una consecuencia de las malas decisiones y no solamente nosotros. Ahora, aquí la historia no termina, no termina. Voy a continuarla en la próxima clase, porque es muy interesante saber lo que pasó después. ¿Qué pasó con estos hombres? Dios les dijo, les voy a dar la tierra, pero a ustedes no.
¿Por qué? Porque es la consecuencia de sus actos. Que Dios nos ayude a tomar las mejores, pero las mejores decisiones. Que lleguemos a aprender que debemos depender de Dios en cuanto a todas las decisiones que tomemos. Y que cada vez que la mayoría opine algo, nosotros podamos pensar y podamos equilibrar si realmente tienen la razón. No por ser la mayoría van a tener la razón siempre. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por hacernos pensar en que no siempre tenemos la razón y el hecho de que todos opinen lo mismo no quiere decir que sea lo correcto. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar las mejores decisiones y ayúdanos a que nuestra influencia no sea como la de estos 10 hombres, sino como la de estos dos. Que hagamos la diferencia y que podamos influenciar de manera positiva. Gracias, Dios, por tu presencia con nosotros, por tu compañía. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti en cada decisión pequeña o grande que tomemos y que seas tú el que nos permita decidir mejor. Amén.